Imagina esto. Un grupo pequeño de personas se encuentra reunido en una habitación. La puerta está cerrada. Afuera la ciudad bulle de peregrinos, idiomas y tensiones. Pero dentro de esas paredes reina un silencio cargado. Están esperando algo, algo que ni siquiera comprenden del todo. Promesas flotan en el aire, palabras de un maestro que ascendió al cielo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Están listos? La ciudad es Jerusalén. El día es Pentecostés. Pero lo que está por ocurrir no es una celebración más. No es solo una fecha religiosa. Es el momento en que el cielo rompe su silencio y la historia da un giro imposible de ignorar. ¿Qué fuerza es capaz de transformar pescadores en predicadores, cobardes en mártires, temerosos en testigos imparables? ¿Qué poder puede hablar en todos los idiomas del mundo al mismo tiempo? Hoy reviviremos ese instante con todos los detalles, no como una lección, sino como si estuviéramos allí. Pentecostés no es solo un evento, es el inicio de una revolución espiritual que sigue encendiendo corazones hasta hoy. Eran 120 personas, no una multitud, no una masa poderosa, solo un grupo pequeño, unido por la fe, la incertidumbre y la espera. Estaban en el aposento alto, un lugar discreto, apartado del bullicio. No sabían cuánto tiempo debían esperar. No sabían cómo luciría el poder prometido. Solo sabían que debían estar allí. Cada día era una mezcla de oración y susurros. A veces el silencio pesaba. Las dudas golpeaban la mente. ¿Y si nada pasa? ¿Y si lo malinterpretamos todo? Muchos de ellos habían huido cuando arrestaron a Jesús. Otros habían llorado al pie de la cruz. Algunos aún llevaban cicatrices internas de la traición, del miedo, de la pérdida. Pero ahora estaban juntos, unidos en una espera cargada de tensión espiritual. La Pascua ya había pasado. Cristo resucitado había ascendido al cielo. Pero la historia no había terminado. Él les dijo que no se movieran hasta recibir lo prometido, y obedecieron. Cada palabra de Jesús ardía en su memoria. No los dejaré huérfanos. Les conviene que me vaya, porque enviaré al Consolador. Consolador, Espíritu de verdad, promesa divina. Todo giraba en torno a eso. Y mientras Jerusalén celebraba el Pentecostés con rituales, esos hombres y mujeres estaban a punto de vivir algo que cambiaría para siempre lo que significaba adorar a Dios. Silencio, oración, esperanza. Ese fue el preludio del estruendo que estaba por venir. Y de pronto, el cielo se rompió. No hubo advertencia, no hubo señales previas, solo el rugido. Un estruendo como de un viento recio, violento, arremetiendo con fuerza desde los cielos, llenando toda la casa donde estaban sentados. Pero no era un viento común. No movía hojas, no agitaba el polvo, agitaba el alma. Las ventanas temblaron, los corazones también. Y entonces, fuego, llamas. Pero no consumían, no destruían. Se posaban sobre cada uno, como si el cielo los marcara uno por uno. No eran simples luces, era poder visible, era gloria encendida. Y comenzaron a hablar, no balbuceos, no delirios, idiomas, lenguas reales, vivas. Cada uno expresando las maravillas de Dios en lenguajes que jamás habían aprendido. La habitación entera se convirtió en una sinfonía celestial, un estallido espiritual que no podía ser contenido. Las oraciones se convirtieron en proclamaciones. El temor fue tragado por una certeza abrasadora. Lo que Jesús había prometido estaba ocurriendo. Era el Espíritu Santo, no una energía abstracta, no una fuerza vaga. Era Dios mismo, habitando en ellos, empoderándolos, llenándolos, transformándolos. Lo invisible se hizo visible, lo imposible se volvió cotidiano. Y ese fuego no se quedó encerrado, no podían contenerlo. Bajaron las escaleras, salieron a la calle, porque cuando el Espíritu Santo llena a alguien, lo impulsa, lo lanza, lo convierte en testigo. El mismo Pedro que había negado a Jesús ahora tenía fuego en los ojos. El mismo Juan que había corrido del Gólgota ahora tenía palabras que ardían. Todos eran distintos, todos estaban marcados.
Aquello no fue una experiencia privada. Fue una explosión espiritual que irrumpió en la historia. El Espíritu no solo descendió, se apoderó. Y lo que empezó como un murmullo entre paredes, pronto resonaría por las calles y por los siglos. El estruendo no solo llenó la casa, se extendió como un llamado, como si el cielo hubiera gritado sobre Jerusalén. Y la gente acudió, decenas, luego cientos, luego miles. Las calles comenzaron a llenarse, gente de todas las naciones bajo el cielo, reunidas en la ciudad santa para la fiesta de Pentecostés, miraban asombradas hacia el lugar del ruido. Pero no fue el sonido lo que los detuvo, fue lo que escucharon después. Hombres y mujeres comunes, hablando de las maravillas de Dios, pero no en su lengua natal, no en hebreo, no en arameo, en el idioma de cada uno de los presentes. Partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, cretenses, árabes. Todos escuchaban como si el mensaje hubiera sido hecho exclusivamente para ellos. ¿Cómo es posible?, decían. ¿No son estos galileos? ¿Cómo es que los oímos en nuestro propio idioma? La confusión crecía, las emociones se cruzaban, asombro, temor, incredulidad. Algunos quedaron pasmados, otros empezaron a burlarse. Están borrachos, decían unos, porque cuando no entiendes lo que es divino, es más fácil ridiculizar lo que enfrentarlo. Pero algo era innegable. Lo que veían y escuchaban no era natural, era sobrenatural. Era como si el cielo hubiera comenzado a hablar en todas las lenguas al mismo tiempo. Nadie podía negar que algo había cambiado, que algo se había desatado. Lo que por siglos había estado reservado para profetas selectos, ahora estaba al alcance de todos. El Espíritu Santo no distinguió raza, ni idioma, ni nacionalidad. Donde había un corazón dispuesto, allí cayó su fuego. Y en medio del caos de los murmullos y de las miradas confundidas, una figura comenzó a avanzar entre la multitud. Ya no con miedo, ya no escondido, ya no temeroso. Pedro, el pescador, el impulsivo, el que negó, el que falló, ahora iba a hablar y el mundo escucharía. Y entonces Pedro habló. No era el mismo hombre de antes. No era el discípulo temeroso que había negado conocer a Jesús frente a una sirvienta. Algo en él había cambiado. Su mirada tenía fuego, su voz tenía peso, su corazón estaba encendido por algo que no venía de este mundo. Se puso en pie, levantó la voz y la multitud se detuvo. No necesitó un escenario, no usó un micrófono. Lo único que llevaba era la verdad, y eso fue suficiente para hacer temblar las calles de Jerusalén. Estos no están borrachos, Juan dijo con firmeza. Esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel, y comenzó a citar escritura, pero no como un religioso repitiendo un texto. Cada palabra salía como espada, como un martillo que rompía argumentos, como fuego que quemaba dudas. Pedro explicó que lo que veían era el cumplimiento de una promesa milenaria, que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes tendrían visiones, que los ancianos soñarían sueños, que hombres y mujeres, sin importar su estatus, serían llenos del poder de Dios. Y entonces llegó el golpe más fuerte. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos. La multitud quedó helada. Cada frase era una sacudida. Pedro no suavizó la verdad, no buscó agradar, no escondió la culpa, pero tampoco negó la esperanza. Él fue exaltado por Dios, y desde el cielo ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen. La gente no sabía si llorar o gritar. Algo los atravesó por dentro. El mensaje no fue solo escuchado, fue sentido. ¿Qué debemos hacer?, clamaron con el alma abierta. Y Pedro respondió con la claridad de quien está guiado por el cielo. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fue un discurso sin filtros, sin adornos, pero lleno de poder, porque cuando el Espíritu Santo toma la voz de un hombre, el mundo escucha y responde. Las palabras de Pedro no cayeron en tierra vacía. Ese día, 3,000 corazones fueron atravesados por la verdad. 3,000 hombres y mujeres decidieron abandonar el pasado
entregarse por completo y comenzar una nueva vida. No fue una emoción del momento, fue convicción profunda, fue el inicio de algo inmenso. Uno tras otro fueron bautizados, en agua, en fe, en fuego, y con cada inmersión, un nuevo testigo del reino emergía. Jerusalén fue testigo del nacimiento de una comunidad que no se basaba en templos ni tradiciones. Una familia espiritual fundada no en la sangre, sino en el espíritu, en la verdad, en el amor. Comían juntos, oraban juntos, compartían lo que tenían, y cada día más y más personas se unían, porque donde está el espíritu hay vida, y donde hay vida hay multiplicación. Lo que comenzó con un grupo temeroso encerrado en una habitación se transformó en un movimiento imparable. El fuego de Pentecostés no se apagó, solo se extendió. Y hoy, ese mismo espíritu sigue llamando, sigue llenando, sigue transformando. Porque Pentecostés no fue el final de la historia, fue solo el principio. Suscríbete al canal para más historias que transforman el alma y dale like si sentiste ese fuego dentro de ti.